Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y vaya que son buenas noches. Llegó el día de felicidad para muchísimos peruanos. Al país más católico de todo Sudamérica vino el Papa y ha sido recibido de la mejor manera. Vino más temprano de lo que supuestamente se había acordado y ha sido recibido de manera, dejando la humildad de lado, espectacular, como no se ha recibido en ningún lugar de Iberoamérica. Se le ha recibido el día de hoy al Papa Francisco, y para conversar del tema hemos invitado al padre Mario Arroyo, que es capellán de la Universidad de Piura, y a la señora Carmela Espía, que es periodista. Ella acompañó al Papa Juan Pablo II cuando estuvo acá. Padre, Carmela, ¿cómo están? Buenas noches. Muy contento de estar contigo, Filip, y muy contentos de que el Papa esté ya entre nosotros, ¿verdad? Por supuesto, claro. Que conste que, teniendo en cuenta que usted es mexicano, dije Sudamérica, para no generar ningún resquemor. Claro, sí, te lo agradezco mucho. Porque si hay alguien que puede competir con nosotros, son ustedes los mexicanos. ¿Qué le ha parecido, padre, la llegada del Papa acá? Pues apoteósica, ¿verdad? Sobre todo por la emoción de la gente. Yo sobre todo, más que ver al Papa, yo veía a la gente, los rostros de la gente, lo que posteaba la gente, la emoción de personas que lo vieron unos instantes pasar por Avenida Brasil y se consideraban pues dichosos después de haber estado ahí algunas horas esperando, ¿no? Y ya con eso, de haber visto al Papa, haber sentido la bendición del Papa, volvían felices a sus casas, ¿no? Me parece que es muy necesario, porque también me parecía que el Papa se le veía cansado de un viaje difícil, y yo me imagino que esto será una inyección de energía que lo proyectará para lo que resta del viaje. Claro, usted como es padre, recontra bueno, hizo un viaje difícil, y usted, señora Carmela, como es peruana como yo, sabe que el viaje a Chile ha sido un dolor de muela para el padre, especialmente la parte final. Acá se le ha recibido de la mejor manera, y yo creo que él se ha sorprendido de cómo se le ha recibido, no solamente por lo que ha pasado en la Avenida Foz, en la Avenida Brasil, sino lo que ha pasado en la Nunciatura. Cuéntenos cómo lo vivió usted en comparación con lo pasado hace unas décadas, con respecto al otro padre. Yo diría que lo primero que se manifiesta es que en el pueblo peruano, en el sentir popular, la piedad es manifiesta, porque indudablemente querer ver al Papa supone tener un mínimo de conocimiento y de conciencia suficiente de que es el representante de Jesucristo en la tierra, que es el romano pontífice. Y me parece que la gente, tanto antes como ahora, en el Perú, primera vez que venía un Papa y segunda vez ahora, como si a la gente, por la misma fe que se profesa acá, le supiera a poco estar en los caminos por donde transita, sino que el empeño por poder estar cuanto más tiempo posible acompañándole o a su lado es muy grande. Yo pensaba, ahora estas muchedumbres que hemos visto en la trayectoria del aeropuerto a la Nunciatura Apostólica, 1 millonada de personas, y pensaba, ellos mismos estarán en la misa, y algunos de ellos incluso viajarán. Sé de gente que viaja para estar con él más cercanamente, de los lugares donde va Trujillo y Puerto Maldonado, por ejemplo, ¿no? Correcto. O sea, nosotros, y acá puede dar fe el padre Mario Arroyo, el Perú tiene el primero o el segundo culto más importante de toda la historia de la cristiandad. El único que le podrá arrebatar ese galardón sería la Virgen de Guadalupe en México, que no sale en procesión, sino la gente se pasea frente a la Virgen de Guadalupe. Nosotros somos más que Fátima, más que Lourdes, e inclusive más que San Genaro, y estoy siendo respetuoso, o yo exagero. No exageras, lo más mínimo. De hecho, la procesión es la más grande del mundo en absoluto, la del Señor de los Milagros, y además se replica. Hay muchos peruanos en la diáspora. Yo tengo un amigo que se acaba de ir hace 3 años a Suecia, y me dice, oye, hay procesión en Estocolmo, que son los países más laicos del mundo, ¿no? Más seculares. Bueno, los peruanos de ahí hacen su procesión. En la Ciudad de México hay procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Y efectivamente, en México no hay procesión de la Virgen de Guadalupe por las leyes anticlericales. Durante 150 años estuvieron prohibidas las procesiones, ¿no? Yo recuerdo haber estado en 94, la primera procesión del Corpus Christi, después de 150 años que no había procesiones, ¿no? Entonces, pues por eso no sé. Entonces la gente va a ver a la Virgen, y está llena la Basílica de la Guadalupe todos los días
como se llama, pues todos los días del año. Es verdad. Yo he estado por ahí y ayer le voy a contar a la gente una anécdota al respecto de la Virgen de Guadalupe y por qué los peruanos le tenemos tal respeto. Veamos la nota del primer día de la llegada del Papa. La verdad es que el Papa de verdad ha estado cansado, pero también hay que decirlo. O sea, en Chile no lo han tratado de la mejor manera. En cambio acá yo creo que él hasta se ha sorprendido cuando va a la Anunciatura y ve pues 30.000 chicos. Es una cuestión que le ha llamado realmente la atención porque evidentemente siendo argentino, siendo Papa, él está acostumbrado a este tipo de cosas. Pero lo de Perú ha sido realmente apoteósico. Veamos. Este país de la nobleza. Estamos viendo la aeronave que ya ha aterrizado. El avión que traía a Francisco aterrizó en suelo limeño a las 4:32 de la tarde. El Papa llegaba 40 minutos antes de lo previsto. Solo faltan un par de minutos para ver que se abra la portezuela del avión. Una elegante Nancy Lange y un sonriente Pedro Pablo Kuczynski lo esperaban. La alfombra roja no debía terminarse de extender hasta que el pontífice baje del avión. Está bajando la comitiva presidencial y la comitiva oficial por el lado posterior de la aeronave. A las 4:50 de la tarde, uno de los párrocos limeños le daba la bienvenida. Francisco por fin se asomaba a nuestro país. La invitación a descender del avión. El Papa se quitó el solideo para evitar que el viento le juegue una mala pasada. Se agarró fuerte de la baranda y bajó a buen paso. Está descendiendo, pero con la energía espiritual que lo caracteriza, por supuesto. El presidente Kuczynski lo esperaba. La primera dama intentó darle un beso en la mano. PPK señalaba que era hora de caminar. El recibimiento es el mismo que se le hace a otro jefe de Estado. La comitiva que llegó con el Papa saludó a Kuczynski. La delegación peruana conformada por el presidente del Congreso, el del Poder Judicial y los ministros hacían lo mismo. Casi todos los ministros le daban un saludo extenso, salvo algunas excepciones. Papa Francisco recibe el saludo del gabinete ministerial en pleno. A las 5:11 de la tarde, el Papa se despedía del presidente. Algunos miembros de seguridad del Estado se avispaban y aprovechaban para saludar a Francisco. Hasta la misma seguridad trata de tener un poquito más de la cercanía del Papa. El Papa no salía del grupo aéreo número 8 y ya un primer incidente ocurría. Bueno, una espontánea quiso tocar la mano de Francisco, el carro la esquivó un poco. A las 5:15, el Papa salió de la dependencia militar. Entraba a la avenida Fawcett y lamentablemente los periodistas aplicaban una mala costumbre. Bueno, ahí los colegas aprovechan un instante, pero esto rompe un poco las normas. Los fieles se acercaban a la avenida Fawcett para ver al Papa. Él viajaba con la ventana abierta saludando a todos. Francisco ingresaba a la avenida La Marina, donde algunos intentos por acercarse a él, por suerte, no alteraron el recorrido. Del Papa Francisco, que ya en minutos va a llegar hasta aquí a la Anunciatura Apostólica. A las 5:40 el Papa ingresaba a la avenida Sucre en Magdalena. El tamaño de la avenida permitía a los fieles tener muy cerca a Francisco. El desborde está a un tris. La emoción de ver tan cerca al Papa Francisco. Por fin Francisco llegaba al cruce de la avenida del Ejército con la avenida Brasil. Un entusiasta alcalde de Magdalena, Francis Allison, lo saludaba. Lo mismo hacía el alcalde de San Miguel, Eduardo Bles, y el de Lima, Luis Castañeda Locio, quien le tuvo un regalo. Y también Luis Castañeda Locio le van a hacer entrega de algunos presentes y también la llave de la ciudad de Lima metropolitana. El Papa hacía unas coordinaciones con el conductor del Papa Móvil y empezaba su recorrido. En los techos de Magdalena, el entusiasmo era de todos. Ay, sí, porque no se puede, me emociona, Dios mío, es una bendición. Francisco recorrió las 40 cuadras de la avenida Brasil en 12 minutos.
Atrás dejaba esperanza y emoción en sus fieles. Sí, estoy feliz. Sí, lo pude ver, es una emoción muy grande. ¿Pudiste ver al Papa tú? Sí, le tomé foto. Hasta las lágrimas. Terriblemente feliz. Emoción, que nos dure por siempre esa emoción del Papa. Y ya está pasando por la puerta de la Anunciatura y como ya se había anunciado... A las 6:05 de la tarde, el Papa llegaba a la Anunciatura Apostólica, donde se dirigió a sus fieles. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias de corazón. Ahora quisiera darles a todos ustedes, a sus familias, a los que tienen en el corazón la bendición. Recemos juntos a la Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los bendiga Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo. Recen por mí, no se olviden. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco ingresó a la Anunciatura y no volvió a salir durante el día. En este lugar descansará durante los 3 días que dura su visita. Mañana temprano parte para Puerto Maldonado. Realmente muy emotiva estas primeras palabras de Francisco. Con Francisco acá. Evidentemente es un ser humano que se cansa, o sea, el ritmo de trabajo de él es intenso. Calculo que la fuerza de la fe hace que no sea barato un hombre de su edad, ¿no? Pues 81 años, ¿no? Entonces, y con la emoción que ha tenido del viaje a Chile, ahora también ha sido muy bonito los gestos. No sé si han puesto atención, por ejemplo, en Chile que se cayó una chica del caballo y el Papa hizo parar el Papa móvil y bajó directamente a atenderla, ¿no? Yo creo que esa mujer estará encantada del caballo, gracias al cual pudo saludar al Papa, ¿no? O a los que casó en el avión, a mí me parece que eso es ahora vamos a conversar de eso, ¿no? Una cuestión bastante simpática, bastante anecdótica. ¿Qué es lo primero que se le ha pasado por usted, señora Carmela, por la cabeza? ¿Ha comparado la llegada de Juan Pablo II con la llegada de este Papa? Hay que recordar, de repente el padre no lo sabe, que cuando viene Juan Pablo II, tanto la primera como la segunda vez, el Perú era un país golpeado por terrorismo y por un inmenso hambre y una carestía muy grande, ¿no? Esta circunstancia diferente. ¿Qué se le pasó a usted por la cabeza, señora? Se me pasó por la cabeza que nos va a saber un poco a poco el viaje de Francisco al Perú. Estuvo Juan Pablo II más días y estuvo en el norte, en el sur, en la sierra y en la selva. Aquí el Papa estará solamente en 3 lugares, ¿no? Madre de Dios, Trujillo, Lima. De modo que tuvo la ocasión Juan Pablo II de dirigirse a todos los peruanos, digamos, en su hábitat, en su lugar, ¿no? Y aquí, desde que dijeron cuál era el programa de la visita del Papa, me supo a poco, comparativamente, si es que me lo estás preguntando, ¿no? Estuvo en 7 ciudades la vez anterior, sin prisas, lo acompañé en todas ellas. Y tuvo la oportunidad, por lo mismo, al tener más tiempo, de estar más con la gente. Y con la gente en los lugares que les son propios y de dirigirse a ellos y a sus problemas específicos ahí. Aquí el Papa está viniendo solo a 3. También esto tiene que estar pensado. Está en una ciudad, Trujillo, bueno, al norte, está en Madre de Dios y Lima, ¿no? Pero comparativamente también ver que ahora el Perú está en otras condiciones, efectivamente. El Papa viene y está en Ayacucho cuando Ayacucho es la cuna del terrorismo. Cuando el Papa dijo, pero a voces, a gritos, que la violencia no era apta ni para vencer ni para convencer, que no se dejaran tampoco vencer por la violencia, que tuvieran fe. El pueblo le gritaba, Juan Pablo hermano, Ayacucho es cristiano, y era un pueblo enrejado. Podía ser Auschwitz lo que estábamos viendo, unas rejas potentes y las manos prendidas de aquellas rejas con rostros que no sabían sonreír en Ayacucho, ni siquiera los niños que estaban en brazos de sus padres. Eran todos rostros tristes, fue impresionante. Yo estaba dentro, al lado del Romano Pontífice, estábamos la gente de la prensa internacional.
y mirábamos esta alambrada y a la gente con las manos encrespadas, prendidas de estos fierros, mirando al Romano Pontífice. Era patético. Este espectáculo no lo tenemos ahora. No está el Perú socialmente hablando, digamos. Era un Perú en guerra en ese momento, ¿no? Era un Perú en sangre, es decir, y eso era la cuna del terrorismo mismo. En la selva fue muy distinto. El Papa disfrutó la selva de otro modo y nos dijo que le habían advertido que mejor a la selva no venir por riesgos, y él contestó, sin selva nada, que no venía entonces al Perú. Bueno, hizo felices a los personajes de la selva y fue encantadora la visita a la selva. Ahí es cuando el Papa dijo que el Papa echara paz. Vamos a ir a una pausa y vamos a, luego de la misma, contarles un poco la anécdota que ha casado, ¿no? Un par de tripulantes chilenos que estaban casados, vamos a decir la vida civil, pero los ha casado en nombre de... Vamos a ir a la pausa, regresamos con más, con el padre... Ya le han dicho 300 veces que se parece a Rafa Márquez, ¿no? No, tú eres el primero que me lo dice. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. ¿Le gusta el fútbol a usted, no? Ya las rodillas no me dejan jugar, ¿no? Ya, ok. ¿Hincha qué equipo es usted en México? De los Pumas de la universidad. De los Pumas de la universidad, el máximo valor de los Pumas de todos los tiempos. Hugo Sánchez. Conoce el padre, o sea, el evangelio del fútbol se lo conoce. Vamos a la pausa y regresamos con esto y mucho más sobre el Papa. Ya sabe, el Papa, porque me llamó a preguntarme dónde está el mayor centro tecnológico del Perú. Le dije, hermano, anda, y a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores está con pupalas la tecnología al alcance del Papa, o la que tenga tiempo para usar. Vamos a la pausa, regresamos. Y en tus ojos con solo mirar. Bueno, en la pausa yo fregado como soy, le decía al padre, bueno, el padre, ellos tienen la Virgen de Guadalupe, que duda cabe. Pero nosotros tenemos al Señor Los Milagros, Santa Rosa de Lima, tenemos al Cristo cautivo de Ayabaca. Todas esas muestras de religiosidad popular se van a acercar al padre. Coyoriti, van a haber una serie de reuniones con el Papa y con todas estas, vamos a decir, muestras de fe del Perú, que hace que Perú por eso sea algo tan sorprendente para el Papa. ¿Usted como mexicano conocía eso antes de venir acá al Perú? Digamos que la devoción propiamente del Perú no. En México hay algo análogo, es decir, en cada ciudad hay una advocación de la Virgen y cada cual tiene también sus feligreses y hacen recorridos. Por ejemplo, para la Virgen de Guadalupe todos los días hay peregrinaciones, algunas de semanas de ir caminando, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención lo enraizada que está en Perú la piedad popular, y me parece que eso marca una diferencia en la vivencia de la fe de la gente, ¿no? Es decir, una fe muy sencilla que está agarrada pues a unos signos, a unas imágenes que lo llevan a Dios y que les llevan a darse cuenta de que pues Dios los acompaña, los protege. Entonces me parece que eso marca una diferencia en Perú respecto de otros países, que no se da tanto esa piedad popular. Y ese tema de la piedad popular es algo en lo que insiste mucho Francisco. La evangelización, el éxito de la evangelización está muchas veces en fomentar eso, que es de lo que se agarra la señora cuando tiene un problema, con un niño enfermo, cuando el marido no encuentra trabajo, cuando acudir a ese tipo de devociones que finalmente pues nos conducen todas a Dios, ¿no? En este momento, señora Caramel, el Papa ya está durmiendo. Sí. Porque mañana se va tempranito a Puerto Maldonado. Así es. ¿Y qué es lo que va a hacer en Puerto Maldonado durante toda la mañana? Porque en la tarde regresa. Bueno, él tiene un programa de trabajo, de quehaceres ahí. No lo tengo yo en este momento tan claro. No sé si celebrará alguna misa con toda la gente, probablemente, porque si se va tan temprano, puede ser que efectivamente haya una misa. Y luego se dirigirá a todo el pueblo, esto sí lo sé, porque había un interés muy grande también en que dadas las circunstancias de estos personajes, del trabajo, de las leyes civiles, de donde se mueven, todo el marco jurídico en que también se contemplan los derechos que ellos tienen, los que no, una situación que no era tan sencilla, y entonces hubo un interés muy grande en que el Papa también estuviera acá con ellos. Va a estar ¿Usted, padre, de qué congregación es? Bueno, yo soy de una institución de la iglesia que se llama Prelatura Personal del Opus Dei, y yo le comentabas, completando un poquito la idea, ¿no? Me parece que hay dos temas que son particularmente interesantes de la visita del Papa a Puerto Maldonado, o sea, que tienen mucho que ver y seguramente hablará porque son parte del magisterio. Puerto Maldonado está en la Amazonía. La Amazonía es el pulmón del planeta, no solo del Perú.
y hay un grave problema ahí de minería ilegal, de tala inmoderada de los bosques, y es uno de los temas que al Papa más le duele, ¿no? El cuidado de nuestra casa. De hecho, tiene una encíclica dedicada expresamente a eso, ¿no? Y otro tema es el valorar precisamente las distintas etnias. Lo ha hecho con el pueblo mapuche ahora en Chile, y estoy seguro que lo hará ya. Claro. Y aquí en Perú ha sido muy bonito porque han trabajado las distintas etnias para desde decorar el lugar donde va a ser, adecuar las cosas. Se ha sido toda una preparación de danzas, de colorido, de vestuarios, de transmitir el mensaje de las distintas comunidades. Y el Papa Francisco en Chile lo ha dicho y me parece que se aplica perfectamente, o sea, el tema de la unidad en la diversidad, es decir, muchos pueblos que son distintos, cada quien tiene su cultura. El Papa ha sido muy claro, me parece que eso es un mensaje muy valioso sobre todo al pueblo peruano, que es orgulloso de sus tradiciones y que yo le animaría a que lo fuera más, ¿no? O sea, que, por decirlo así, los quechuaparlantes no tuvieran a veces reparo en manifestarlo, sino un santo orgullo, decir, oye, yo también sé quechua. La misa de las 6:30 de la mañana en el Cusco siempre es en quechua. Ya. Le voy dateando, y eso es parte de una costumbre. Y le decía y le preguntaba, porque el padre, el Santo Padre, es jesuita. Sí. Y mañana, cuando regresa a Lima, va a tener una reunión especial como decimos, con su club. Claro, y lo va a tener en un lugar maravilloso, porque va a estar en la sacristía de San Pedro, que tiene un retablo del padre Viti, que es un jesuita maestro de la pintura en la época colonial, que es una belleza. No sé si alguna vez hayas estado ahí. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí una vez, porque no es que habitualmente no está abierta al público la sacristía. Sí, lo que pasa es que yo tengo un amigo que trabaja ahí, que tiene determinada influencia, se llama Juan Luis Cipriani. Ah, ya, bueno. Entonces ahí yo fui y nos enseñó eso a mí y a mi hija. Ah, ya. ¿Cierto? Y mi hija, ahí está Jesucito, y lo agarró Cipriani y le dijo, ven acá. Ya. Hablando de las costumbres que tenemos los peruanos, los matrimonios masivos son tan dados, y el padre hizo un matrimonio no masivo, un matrimonio casi espontáneo, y casó a dos que ya vivían desde el punto de vista legal y tenían hijos. Veamos la nota, los casó en un avión. Veamos lo que dice el padre. Queridos compañeros, les queremos contar que acabamos de aterrizar de nuestro vuelo Santiago Iquique con su santidad, y les tenemos la noticia de que nos casó arriba del avión. Si alguien rompe los protocolos y es impredecible, es sin duda el Papa Francisco. Hoy en Chile, el sumo pontífice se ofreció a casar a una pareja de trabajadores en pleno vuelo. Fue el momento que la tripulación iba a sacarse la foto y nos sentamos junto a él porque nos invitó a sentarnos y le contamos. Ella es mi señora, soy su marido. No estamos casados por la iglesia porque el año 2010 fue el terremoto y ese día sábado nos casamos nosotros. 27 de febrero. Así que no nos pudimos casar y finalmente terminamos acá arriba de un avión casados por el Papa. Paula Podés, de 39 años, y Carlos Ciufardi, de 41, ambos empleados de la aerolínea LATAM, pretendieron contraer nupcias el 27 de febrero del 2010, pero el terremoto de ese año les impidió casarse por religioso. Bueno, entonces me dijo el Papa, ¿yo los caso? ¿Quieren que los case? Sí. Nos preguntó, ¿están seguros que los case? Sí, le dijimos. El hecho ocurrió en un momento del trayecto entre la capital Santiago y la norteña Iquique. La pareja, casada por lo civil y padres de dos niñas, Rafaela de 6 e Isabela de 3, no dudó en aceptar. Tomó las manos así, hizo la bendición de la argolla, una palabra privada para nosotros, y nos casó en el nombre de Dios. Sí, está lista el acta. No, nada, lo hicieron ahí, los cardenales empezaron a redactarlo porque él les dijo, redacten el documento Vaticano. Ya, listo, lo hicieron. Así que está el documento Vaticano. El acta está rubricada por el testigo, uno de los dueños de la aerolínea, y por el propio Papa, que firma con un simple Francisco. En la carta aparece también Monseñor Mauricio Ruebets como testigo. Es la primera vez que un Papa celebra un matrimonio a bordo de un avión, a 11.000 metros de altura. Así que nos podemos despedir con un beso, porque ahora somos marido y mujer. ¿Hay alguien que le puede discutir al Papa la formalidad del documento, no, digo? Pienso que es perfectamente válido. ¿No es cierto? Sí, sí. Arriba del Papa, solo ya, Dios. Solo Dios, exactamente, ¿no? Debe haber sido la boda más cercana al cielo, doña Carmela, presumo.
Bueno, podemos presumirlo, no hay inconveniente. No hay cómo rebatirlo además, ¿no? Yo un día lo voy a invitar a usted. No puedo invitar al peruano que lo gestó porque me ha dicho que nunca lo cuente en público, pero la Virgen de Guadalupe es una prueba científica de que Dios existe. En la Virgen de Guadalupe, en sus ojos están los momentos en donde a Juan Diego se le aparece la Virgen, en el momento en que Juan Diego le dice al arzobispo de México que se paró de la Virgen, en el manto de la Virgen de Guadalupe están las constelaciones estelares, y ese descubrimiento lo hizo un peruano. Sí, José Anste Tosman, claramente, sí. ¿No? Tiene un libro muy bonito donde cuenta toda la investigación que hizo y efectivamente ha llevado a la fe a muchas personas. Y tú conoces la parte científica, pero no conoces la parte cultural de la historia que cuando quieras te la cuento con calma, porque es una manifestación de que no pudo haber sido un invento de los españoles. Los españoles la vieron y no entendieron nada. En cambio, el lenguaje que transmite, el lenguaje pictórico de la imagen que transmite el indígena es muy elocuente, y a partir de ahí empezaron las conversiones en masa en México. Antes los franciscanos estaban picando piedra, muy pocos indígenas se habían convertido. Cuando vieron la Virgen dijeron, este es uno de los nuestros, y por eso siempre Juan Pablo II, y también lo ha dicho Francisco, que es el modelo de la inculturación, es decir, que el Evangelio no se transmite así en bruto, sino que tiene que hacerse parte de la cultura. Lo que decíamos de la piedad popular es precisamente un Evangelio que se ha encarnado en la cultura peruana, de manera que ya no es el Evangelio algo extraño, sino es algo que es parte de nuestra identidad. O sea, parte del ADN peruano es precisamente su identidad católica. Por eso, por ejemplo, es muy buena la educación cristiana en los colegios, porque es para entender, quiénes somos, de dónde venimos, porque es que si no, no se entiende el turrón de Doña Pepa. Me explico, no se entienden las danzas, no se entienden los bailes típicos, los cantos, los nombres de los lugares. Bueno, pues eso se llama inculturación, es decir, que el Evangelio no sea algo de Israel, sino que sea algo peruano. No, la educación en los colegios, Juan Luis siempre ha estado en mi colegio, algo conozco el tema, de Santa María. Pero en fin, han sido ambos muy amables, y bueno, qué bien que le haya ido bien al Papa, y creo que le va a ir mejor, porque lo que viene en Puerto Maldonado, lo que viene en Trujillo, la misa del domingo, creo que también va a ser muy sentido. Y hay algo más también, mira, lo que comentabas hace un rato del Señor de los Milagros. La Mercedes-Benz ha proporcionado este automóvil impresionante que va a elevar hidráulicamente la imagen a 4 metros de altura para que pueda también acompañar al Santo Padre o estar en el lugar. Y esto es una manifestación grandísima también de la devoción que se tiene al Señor de los Milagros, con la posibilidad de, por primera vez, llevarlo de esta manera, y con una preparación, me decían con todo detalle en lo que consistía, con alarmas internas de cualquier intervención de algo que pudiera haber que no funcionara, que si el chofer no las captaba, se paraba automáticamente la movilidad que lo transporta. Y esto va a ser algo, pues, en el Perú. Claro, porque van a mover el muro en donde está dibujado y pintado, y va a estar en la misa. O sea, el original, no la que sea en procesión, sino el original. El original, el padre lo va a ver, y después van a llevar el que sea en procesión el anda. Porque el padre va a estar frente a frente a algo que es único en la historia de la cristiandad. Ha sido, reitero, ambos muy amables. Muchas gracias, Philip. Yo solo quise recomendar que estos días lo que nos pide el Papa es en serio, Siempre termina diciendo rezad por mí. Creo que todas las personas que nos escuchan ahora, si pueden rezar por el Papa, no sobra, no es una palabra de despedida así de ocasión, sino es algo que el Papa lo siente realmente en el corazón, y es una ayuda que le podemos prestar. Gracias, muy amable. Vámonos a la pausa, regresamos con Justo Balmaceda y con Juliana Calambroyo. Ellos son dos peruanos, dos católicos, que van a ir a seguir comentando lo que va a venir a hacer el Papa acá. ¿Por qué es tan importante? Porque este es un país, hay que decir las cosas, en donde han querido implementar el aborto, no han podido. La ideología de género, no han podido. El matrimonio entre hombres o mujeres del mismo sexo, y no han podido. ¿Por qué? Porque es un país católico. Por mucho que a la gente eso le moleste, a unos cuantos les moleste. Vamos a conversar de eso luego de la pausa.